el consejo de Dios. Y te recuerda que al niñito le iban a llamar consejero. Tu vida está en las manos de Él. Aun cuando hay una dificultad, cuando venga lo que venga contra ti, guarda silencio. No seas sabio en tu propia opinión. Si se te menosprecia, si viene una enfermedad, si viene un problema, si hay algo que no entiendes, si en tu matrimonio hay dificultades, tu relación con tu esposa, todo eso, si tú haces silencio, Dios coge esa prueba y la torna en bendición. No importa, you name it, menciona el problema, el que sea, métale el nombre que es sobre todo nombre a ese nombre, al nombre de tu problema, y espera, para que tú veas lo que Dios va a hacer. Ahora, no te agites, no salgas corriendo, no cojas el teléfono, no pidas opinión, quédate quieto. Señor, hay esta situación en mi vida, es bien seria. Reposa y deja que esa vocecita, esa voz siempre ha estado contigo. Dice, con aquella gracia que te fue dada antes de la fundación del mundo. Tu espíritu viene ya ensamblado, programado, alambrado. Tú eres un espíritu perfecto, precioso. Lo que pasa es que te dañaron la carne, el barro se dañó y andabas turbado. Pero espera para que tú veas que todas las respuestas que tú necesitas, todas, te las van a dar. Todas. Todas. Por eso es que Iván cantó un número que dice, todo está bien. Pero todo está bien aunque se vea mal. Fíjate que Isaías, el profeta, cuando un día le dieron un toquecito de gloria sobre este pacto que venía, él miró así y dijo, en aquel pacto que viene, ninguno dirá estoy enfermo. Yo imagino que él dijo, es que nadie se va a enfermar después de ese pacto. No, vienen enfermedades. La idea es, entre una persona que tú tienes confianza, tú dices, oye, esta enfermedad lleva mucho tiempo, me está afectando. Pero cuando se trata de qué tú dices, no, yo digo que estoy sano. No es hipocresía, es el concepto de tú imitar a tu padre Abraham, que él se le enseñó a llamar las cosas que no son, como si fuesen. En mi familia a veces vienen situaciones, los hijos, esto, aquello, una serie de cosas, y nos molestamos y lloramos como tú lloras y todo, pero cuando se trata de, ¿qué tú dices? No, esto todo está bien. Como el pastor Frank, que le cayó un dengue de esos, rompehuesos de ese, que eso te tira, y cogió a ella, a la esposa, lo cogió a él y a los 3 hijos. Y estaban todos acostados en una cama así, pero todos ayogados, y los nenes, papi, así. Y entonces, en un momento dado, él le dice, oye, yo quiero decirle que aunque estamos aquí toditos enfermos así, y se ven todas estas enfermedades, pero miren, nosotros estamos sanos, la realidad es que estamos sanos. Eso es aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y usted siempre háblelo así, no es hipocresía, no razones, porque si te pones a razonar entonces eres cuerdo. Tienes que volverte loco en este pacto. Con locura es que se solucionan las cosas aquí. Muchos fallan en eso. Al fallar en eso, los ángeles ven esa confesión y los ángeles son los que te sirven a ti, no soy yo, son tus ángeles. Tú tienes que mantenerlos contentos a ellos para que operen. Bueno, vamos para el tema de esta noche. El tema de hoy es un tema calientito, bien bueno. Todos con Biblia, rapidito. Este es el calqueo mundial. De esto van a hablar los pastores en esta semana. Hasta que un día en muchos idiomas se va a decir lo mismo. ¿Lo reciben? En muchos idiomas. Vamos a segunda carta a los Corintios.
quiero compartir esto con ustedes y quiero que me ayuden a pensar juntos en estos versos que vamos a leer, porque este tema es la última persecución que tenemos. Estaba compartiendo en Puerto Rico yo con un ministro y empezó a hacerme preguntas y yo comencé por las cosas elementales y me dijo, la verdad que ustedes son bien conflictivos. Me dice, no, pero yo lo que te he dado es lo elemental, lo de la escuela dominical de los muchachos. Si te digo todo lo demás, vas a pensar que estamos locos. Gracias, Fidelito. Y me empezó a hacer preguntas y después digo, oye, ahora sí, ustedes son bien conflictivos. Dice, por eso somos conflictivos por causa de que como no se ha dicho la verdad, cuando aparece la verdad. Mire, Pablo dice, ahí viene el que trastorna la fe de todo el mundo. Mire cómo le decía a Pablo, el que trastorna la fe. Él no la trastornaba, él predicaba la verdadera fe, pero como ya estaban trastornados, al tú venir a trastornar, lo que está trastornado te llaman trastornador. Yo le dije al pastor, estoy en mi redil aquí yo hablo cosas, estamos aquí. Yo le dije, mira, ¿tú piensas que yo tengo suficiente inteligencia como para darme cuenta el daño que yo le hago a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo? El daño que yo le estoy haciendo a la llamada iglesia es tan grande que yo no estuviera vivo, ya un ángel me hubiera cortado el cuello. Ya yo hubiera tenido un accidente, me hubiera muerto de un ataque al corazón. El daño que yo le estoy haciendo a la llamada iglesia de Jesucristo. Pues yo soy suficientemente inteligente para de hoy parar e irme. Yo no predico más, no molesto más a la iglesia, la voy a dejar como va. Pero yo no puedo dejarla ir como va, porque va mal. No lleva la doctrina correcta. Por lo tanto, seguiré, entre comillas, haciendo daño, haciéndole bien. Para que se enderece, para que vean cuál es el evangelio. Cuando a mí me dicen por ahí, mira, yo llevo 20 años en el evangelio y nunca he escuchado algo así. No me digas que es en el evangelio, tú llevas 20 años en religiones. El evangelio es el que yo predico. Tú nunca estuviste en el evangelio, estuviste en una religión. Pero en el evangelio no me digas que estuviste. Si estuvieras en el evangelio, ¿te hubieras quedado allá? ¿Para qué venir para acá si tú estabas en el evangelio 20 años? Quédate allá. El evangelio es la verdad. Amén. Eso es así. Bueno, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a comenzar con el verso 13 en adelante. Me perdona, tengo que regresar un poquito para saber de quién estoy hablando. Vamos al verso 4, 11:4, para ver de quién estamos hablando. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Cuando dice aquellos grandes apóstoles, ¿de quién está hablando? De los 11 apóstoles que existían en aquellos tiempos. Entonces Pablo, atiéndeme bien, Pablo está diciendo, mira, los 11 apóstoles están predicando otro Jesús, los 11 apóstoles de Jesucristo están predicando otro espíritu, están predicando otro evangelio y ustedes lo toleran. Yo no soy inferior a esos 11, yo no soy inferior y en todo lo he demostrado. Esa es la defensa del apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a seguir. Verso 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Está hablando de dinero, no les cobré. Verso 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Mira lo que le dice esta iglesia. Yo pequé humillándome, yo debiera haberle dicho, ustedes deben honrar mi servicio.
Pero no, yo despojé otras iglesias para servirle a ustedes. Y lo hice mal. Porque cada iglesia debe proveer para sus ministros. Es lo correcto. Dice, verso 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Oye, qué duro le está hablando a esta iglesia, ¿verdad? Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Mira cómo se refirió a los 11 apóstoles de Jesucristo. Pastor, yo he leído a Corintios 60, 80, 100 veces. Yo nunca había visto eso. Y ahora lo estás viendo. Si lo ves ahora está bien. Malo que sigas viviendo y no lo veas. Porque yo leí la Biblia un montón de veces. Pero yo tenía unos velos. Porque el Espíritu te va alumbrando para que tú veas cosas que no habías visto antes. Entonces Pablo, refiriéndose a los apóstoles de Jesucristo, mira cómo les llama. Pero yo te voy a mostrar por qué, de dónde sale esa evidencia, para referirse a 11 apóstoles que la religión dice por ahí que han transformado el mundo. Y es verdad, la han transformado con esta falsedad que Pablo los acusa. Mira lo que dice. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros ¿qué? Fraudulentos. ¿De qué viene la palabra fraudulento? De fraude. Estos apóstoles de Jesucristo son malos obreros, cometen fraude, dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tienen un disfraz, una careta. Atiéndeme bien. Ellos eran apóstoles de Jesús, pero cuando Pablo, mira, atiéndeme bien, atiende esto, sé cuidadoso. Yo quiero que tú pongas cuidado. La Biblia a veces dice Jesús, a veces dice Cristo y a veces los une, Jesucristo. Dependiendo del tema por donde el apóstol va. Por ejemplo, aquí dice, estos son falsos apóstoles de Cristo. No son falsos apóstoles de Jesús, pero de Cristo sí. ¿Tú me estás siguiendo? Porque Jesús tiene dos manifestaciones. Está la carne de Jesús y el espíritu que vivía en Jesús. Igual que yo tengo dos manifestaciones. Está José Luis de Jesús de Puerto Rico y está el espíritu de José Luis de Jesús que tiene su ciudadanía en el cielo. Igual que tú eres dúo también. Tú eres un tesoro en un vaso de barro. Ahora, ¿cuál es tu verdadera identidad? ¿El tesoro o el barro? El tesoro, pero tú tienes barro para representar un tesoro, porque el tesoro, si le quitan el barro, no te voy a ver, porque los espíritus no se ven ante los ojos físicos. Tú tendrías que cambiar a otra dimensión para ver un espíritu. Los espíritus no se ven. Mira, aquí mismo hay ángeles sentados, supervisándome, escuchando esta conversación. Y ellos aprueban o no aprueban si yo estoy diciendo la verdad. Imagínate en el problema, en Puerto Rico decimos en el lío que yo estoy metido, el problema que estoy metido si yo no estoy diciendo la verdad, con ángeles aquí presentes. Ángeles sin cuerpo. Entonces, los apóstoles, sí, ellos predicaban a Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret era judío. Y Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo resucitó el cuerpo de Jesús, se puso ese cuerpo. Pero los apóstoles no predicaban a Cristo. Ellos predicaban a Jesús de Nazaret porque vivieron con Él, anduvieron con Él, lo vieron, lo imitaban. Pablo no lo imitaba porque Pablo tiene la sabiduría predestinada que le dice que no puede imitar
a Jesús de Nazaret, que Pablo tiene que imitar después que resucitó. Por eso es que Pablo no manda a nadie a que imiten a Cristo. Él dice, sean imitadores de mí. Porque Pablo dice, si yo les digo que imiten a Cristo, van a imitar a Jesús de Nazaret. Mejor sean imitadores de mí y yo les digo cómo imitar a Jesucristo. ¿Me siguen? Ahora, atiende bien. Pablo está diciendo que estos apóstoles de Jesucristo iban a destruir al mundo con falsedad. Está en tu Biblia, está en español, católica, la Biblia que tenga, está ahí. Hasta en lo de los testigos de Jehová está ahí. Pablo acusó a los apóstoles de Jesús, los acusó, verso 13, vamos a repetir ahora. Yo quiero que tú sepas cómo el perito arquitecto, la opinión de Pablo de esos 11 hombres que transformaron al mundo. Fíjate si lo han transformado, que hay miles de religiones interpretando todas diferentes. Y todas están en confusión. Dice, porque estos son falsos. Pastor, usted no está sacando esto fuera del contexto. Por eso es que te leí el contexto. Yo iba a comenzar por el verso 13 y déjame leerle el contexto para que no me acuse de que me salí del contexto. Acabo de leer el contexto que está hablando de aquellos grandes apóstoles, porque fueron grandes apóstoles. Pero grandes no quiere decir que son verdaderos. Fidel Castro es una figura bien grande, pero no quiere decir que es buena. El diablo fue una figura grande, pero no quiere decir que era buena. Entonces, los acusa, número 1, falsos apóstoles. Si dice falso es que no predicaban la verdad. Número 2, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tú sabes que estos versos bíblicos a mí me ponen a pensar. Esto no pone a pensar a todo el mundo, porque para tú pensar, oye esto, para tú pensar como yo estoy pensando, tú necesitas hacer ejercicio mental. La Biblia dice, teniendo los sentidos ejercitados. Entonces, como yo llevo pensando mucho tiempo, pues ya me cansé de pensar en otras cosas, entonces la mente me está pidiendo ejercicio. ¿En qué voy a pensar ahora? Y cuando leo estos versos, me ponen a pensar. Porque estos versos están ahí y tú no los puedes borrar de ahí. Entonces la opinión del perito arquitecto, un hombre como Pablo, que escribió 14 libros de lo que es el Evangelio. Entonces él dice que esos apóstoles eran falsos. Pastor, pero es que eso nadie lo ha dicho. Hasta ahora yo no lo había oído que eso se había dicho. Al contrario, cuando uno va a un seminario a estudiar, lo primero que te dicen es, nuestras enseñanzas están basadas en las enseñanzas de los santos apóstoles de Jesús. Y esos santos apóstoles de Jesús son los que eran fraudulentos y no enseñaban el Evangelio. Pastor, ¿por qué ellos no enseñaban el Evangelio? Porque Dios no los escogió a ellos para enseñar el Evangelio. Dios los escogió a ellos, atiéndeme bien, para representar la circuncisión, que era el fin de un ministerio de muerte, de condenación, como lo fue el viejo pacto y la ley de Moisés. Fue un ministerio de muerte y de condenación, y se le conoció como la ley. Y la ley no es dada para el justo, la ley es dada para los impíos. A Pedro se le dio un ministerio para gente impía.
¿Estoy hablando claro? Bueno, eso es lo que dice. Eso es lo que dice el Evangelio. Oye, esta reunión no es apta para religiosos. Oye, es fuerte. Es una reunión un poquito... Bueno, vamos a buscar unas evidencias que nos ayuden. Vamos a pasar a Gálatas. Ahí mismito, en la próxima página, hay un libro que se llama Gálatas. En el capítulo 1, verso 1, lee conmigo. Y recomiendo a los ministros que me están oyendo que lean estos versos, porque puede entrar visita y si no leen estos versos los dejan a ellos sin información. Mira lo que dice. Pablo, apóstol de qué? ¿No de qué? ¿Ni qué? Sí, o sea, quiere decir que Pablo no lo educó el hombre. Lo que él aprendió no se lo dijo nadie. Hello. Pero atiéndeme bien, es que cuando tú enseñas en un sitio te dicen, ¿dónde tú estudiaste? ¿Quién te enseñó eso? Entonces tú dices, bueno, a mí me lo enseñó José Luis de Jesús. Ah, José Luis de Jesús. Entonces si tú vas donde Pablo, oye Pablo, ¿quién te enseñó eso? Dice, me lo enseñó Jesucristo. O sea, pero a ti no te enseñó nadie, no. Pero ¿cómo Jesucristo si él resucitó y se fue para el cielo? Bueno, él me dio un viaje allá, me llevó al paraíso y yo estuve allá con él y allí me lo enseñó. Ah, o sea que lo que tú enseñas, ¿te lo enseñó Jesucristo allá? Sí. Por eso es que él dice aquí, no de hombre ni por hombre. Mira lo que dice. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Pablo está hablando del que Pablo oyó en el paraíso, que hombre alguno no se lo enseñó. Y entonces le enseñaba eso, y si venía otro y enseñaba otra cosa, Pablo decía que sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, anatema. ¿Y qué tú leíste en el capítulo 11 de 2 de Corintios? Que Pablo dijo, oye, ¿alguien les predica otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio y ustedes lo soportan? Yo no soy inferior a esos apóstoles que le están predicando otro. Aquí él está acusando a los apóstoles otra vez en Galacia. Porque el que predicaba otro evangelio era Pedro, era Santiago y era Juan. Entonces, mira lo que dice el verso 18. Déjame terminar el verso 10. Vamos al 10 del capítulo 1 de Galacia. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí es la talla que todo ministro de este ministerio tiene que tener. Si no te liquidas, tú tienes que procurar agradar a Dios. Y para tú agradar a Dios no te va a ser fácil, porque por ahí hay masas de carne con pelo y uña. Por allá hay hombres que lo que están buscando es lo mío, el chequecito, cómo sobrevivir, cómo esto, que me den gloria, que me inviten por ahí a los púlpitos. ¿Tú te crees que algún pastor aquí en Miami dice, pastor de Jesús, nos puede predicar el domingo? Chacho, los frijoles, las habichuelas peligran. ¿Quién me va a invitar a mí a predicar? Nadie. ¿Por qué? Porque yo predico como Pablo. Y Pablo dice, yo no agrado a hombres,
Yo voy a predicar lo que escuché en el tercer cielo. No lo que Pedro está enseñando allí en Jerusalén. Pues yo no agrado a hombres. Dice, verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre. Oye, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de JC, Jesucristo. La mezcla divina. Jesús, Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Oye, no consultó con carne y sangre ni fue a Jerusalén. ¿Por qué? Mira, si tú vas por ahí y le preguntas, ¿a qué iglesia usted pertenece? Pues yo soy bautista. ¿Y por qué usted es bautista? Pues porque un bautista me ganó. Y si usted va a los testigos de Jehová, ¿por qué usted es testigo de Jehová? Porque un testigo de Jehová fue el que me ganó. Y si usted es pentecostal, ¿por qué tú eres pentecostal? Porque un pentecostal te ganó. ¿Y por qué tú eres metodista? Porque un metodista fue el que me trajo a mí a los pies de Jesucristo. Entonces Pablo tuvo una manifestación y entonces él debía ir a Jerusalén para que lo hicieran como eran los demás apóstoles. Porque él tuvo una experiencia. Mire, yo conocí un hombre en Nueva York que tuvo una experiencia tan buena que lo libertó de alcoholismo y se tiró por las calles a los vecinos. Oye, ¿usted conoce a Dios? No, aquí yo no te puedo ayudar. Y fue donde el otro. Usted, hábleme de Dios. Y si yo no sé nada de Dios, chico, yo lo que sé que Dios. Y tocó por todas las puertas y me dijo, oye, nadie conoce a Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia con Dios. Pues Pablo le pasó lo mismo. Tuvo una experiencia tremenda. Jesucristo se le reveló. Y entonces en vez de ir a alguien que le hable de Dios, dice, no consulté con carne y sangre. La experiencia fue tan maravillosa y tan buena. Era tan divina lo que yo recibí. Y yo dije, esto me lo pueden dañar. Y para Jerusalén, allí no hay nada bueno. Me fui a Arabia. ¿Pero y qué tú haces en Arabia si ahí lo que hay es montaña? Sí, pues ahí en esas montañitas donde le dieron las tablas a Moisés, ahí fue que yo empecé a recibir la revelación de la gracia. Arabia y Damasco. Entonces, una vez recibió la información, ahora mira lo que dice ahora, en el verso 18. Después, ¿pasado qué? ¿Cuántos años esperó? Sin hablar con nadie. En 3 años, ¿qué le pasó a Pablo? Que se le reveló la gracia y dijo, esta es la verdad, este es el evangelio. Voy a subir, pero mira, bien preparadito, porque mira a quién voy a visitar. Mira, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a quién. ¿Y por qué espero 3 años antes de ver a Pedro? Tú sabes, mira, que Pedro era el que ponía las manos, el que reprendía demonios, con la sombra se le sanaban los enfermos. ¿Y por qué Pablo no quiso ir allá? Hacia allá donde estaban los milagros, allá donde estaban las señales. El Espíritu de Dios, no subas para allá, que yo te voy a revelar a ti el evangelio, lo que hace feliz. No sanar un enfermo. ¿De qué te vale a ti que te sanen un cáncer y sigas una masa de carne por ahí pensando en basura? ¿Para qué tú quieres ser sano? Sin este conocimiento que nosotros tenemos, ¿para qué tú quieres una sanidad? ¿Para qué tú quieres dinero? ¿Para matarte con el dinero? Mira, en este mundo no hay nada más importante que este conocimiento que nosotros hemos hablado.
Ahora, después que tú tengas este conocimiento, trata de tener todo el dinero que puedas, que es bueno. Y trata de estar lo más sano que pueda para que lo disfrutes. Pero sin este conocimiento, el dinero te va a hacer un infeliz. La salud te va a traicionar. Pues Pablo no subió, se quedó. Vamos a ver qué dice. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuántos días? Verso 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Verso 1 del capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Cuántos años? 14. 15 días ¿con quién? Con Pedro. ¿Qué usted cree que él le habló a Pedro en 15 días? Mira, yo llevo aquí 25 minutos hablando contigo y mira qué muchas cosas yo te he dicho. Ahora en 15 días, ¿qué yo te puedo decir a ti? Donde no hay televisión, no hay emisoras radiales, en aquellos tiempos no había, mira, a capela todo. Tiempo de más para hablar. No habían automóviles corriendo por la carretera. Era Pablo y Pedro. Atiéndeme bien. Esas dos figuras representan hasta estos días los personajes. Uno representa el mal y otro el bien. De esas dos figuras, fíjate que fue, Dios usa a Pablo, lo esconde solito, le revela el evangelio y entonces le dice, vete ahora a ver a Pedro y quédate, quiero que le adviertas, porque le voy a pedir cuentas al muchachito. Quiero que métele todo lo que yo te he dicho aquí, yo quiero que tú se lo digas a Pedro. Y no me trates de ver a más nadie, es a Pedro el cabecilla que yo quiero que tú hables con él. Él representa al Papa. Él representa al Papa. El mismo espíritu que está en el Papa es el mismo espíritu que estuvo en Pedro. Es la misma. Es el mismo mezcla de judaísmo con cristianismo. Por eso a las iglesias se le conocen hoy como judeo-cristianas. Y eso es sano para ellos. Para nosotros es una blasfemia, los que estamos en gracia. Pero para el sistema evangélico, nosotros guardamos, abrazamos la fe judeo-cristiana de aquellos días. Y con el orgullo que lo dicen. Hoy pronto vamos a hacer un viaje a Jerusalén para caminar por las calles que él caminó. A mí no me interesa ir allí ni a buscar billetes de a 100. Bueno, y entonces pues 14 años más tarde, oye, ¿tú sabes por qué 14 años más tarde? Dale tiempo, Pablo, yo quiero sacar de Pedro a ver si te obedece. Yo quiero que tú me le digas toda la verdad a Pedro. Pero después de 14 años tú vuelves allá y ahora yo quiero que tú digas quién es él. Esto es una carta lo que yo estoy leyendo. ¿Qué dice el verso 11 de capítulo 2? Léelo, que ahora es que está la cosa buena. ¿Qué dice el verso 11? Después de 14 años, después que le dijo todo, ahora viene el juicio. Ahora viene lo que Dios quiere que Pablo ahora le diga. Te di 15 días y 14 años para que lo pensaras. Hello. Te di ¿cuánto tiempo? 14 años para que pensaras lo que yo te enseñé en 15 días. ¿Verdad que sí? Estamos aquí. ¿Qué dice el verso 11? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo? ¿Habló con él 15 días? ¿Qué hizo? Dímelo ahí, léelo. ¿Le resistí qué? Pero ¿y por qué le resistió? ¿Que Pablo no tenía amor? ¿Pablo no tenía amor? ¿Por qué Pablo tiene que coger al famoso Pedro, el que anduvo por encima de las aguas? El representante del papado romano hasta estos días. ¿Por qué en aquellos días Pablo tiene que coger a un hombre de tanta importancia que la gente cree en un misticismo, el grande apóstol Pedro? ¿Y por qué Pablo espera que venga y le dice, mira, cuando Pedro vino a Antioquía,
Me empantaloné bien, lo voy a esperar porque es un hipócrita. Oye, después que yo le expliqué, en 15 días estuve con él explicándole todo lo que me dieron en el paraíso, lo que viene del cielo. Tuve que decirle así, mira, le resistí cara a cara porque ¿era de qué? ¿Era de qué? Silla eléctrica. ¿Qué es un condenado aquí en Miami en estos días? Una condena. Un hombre que ha violado la ley, pero aquí es la ley de Dios, el Evangelio. Él es el personaje del capítulo 1 que predicaba otro evangelio. Mira, esta plática yo no estoy hablando contigo nada más, yo estoy hablando con las naciones. Ese video que está allí sale para Cuba, sale para todas partes del mundo. El cassette sale para todas partes, hay un en vivo ahí de miles de cassettes que nosotros hacemos semanales. Esta información llega al humilde, al necesitado, llega a mucha gente. La información que yo estoy dando es una información sumamente importante. Tú tienes que apreciar esto. Esto es demasiado importante en la historia. Esto no es una reunión que tú viniste cualquiera. Dios puede llamarte la atención. Te va a pedir cuenta por escucharme a mí. El sentarse aquí no es nada bueno. Porque mira, en la misma forma, oye esto, en la misma forma que Pablo se sentó con Pedro 15 días, tú estás sentado conmigo aquí un buen rato y se te va a pedir cuenta de esto que yo estoy diciendo. Se te va a pedir cuenta. Porque si tú partes de ese cuerpo y tienes un accidente y vas delante del Señor, y allá tú empiezas con tu queja, mira que yo no me explico por qué tú permitiste esta muerte y por qué yo viví tan sufrido en la tierra. Él te va a decir, ¿tú te recuerdas un día que yo te llevé allí a la Zamora para escuchar? Allí yo traté de intervenir, pero yo hubiera hecho un cambio en tu vida, pero es que yo trabajo con mi palabra y tú no la quisiste. Es bien serio esto. Entonces, el apóstol Pedro estaba de condenar. Era un individuo que lo último que salió por los labios de Pablo, este hombre no sirve. Este hombre se disfraza, es un falso apóstol, es un fraudulento, comete fraude. Este hombre está de condenar, esto es un anatema. Pero la historia dice que Pablo no cayó muy bien. A Pablo, mira. ¿Tú no ves que Pablo es el que destapa, el que saca trapos al sol? Búscate un periodista en tu país que empiece a decir la verdad de la condición del gobierno, para que tú veas que lo linchan. Cuando un periodista empieza a escribir y se ve en contra de fulano de tal o del gobierno, no cae bien. Mira, yo estaba escuchando en Puerto Rico un informe que estaba dando un hombre que desde el 1990 todo lo que él dice en cuanto a encuestas políticas sale. Todo, él no ha fallado. Los periódicos no quieren saber de él. ¿Sabe dónde va a salir la encuesta? Ahora, en un periódico americano que hay en Puerto Rico, en inglés se la van a poner porque los periódicos hispanos no quieren. Porque cuando los periódicos hispanos dicen este partido va ganando al frente con un 40% de votos, él dice, eso no es así, es un 10%. Entonces, cuando termina la campaña, salió que él tuvo razón, pues ya no cae bien. O sea, si tú quieres ser portavoz de la verdad que liberta, de la verdad que hace feliz a las personas, tú no vas a caer bien. La pregunta es si tú tienes la fibra para ser esa persona, si tú estás hecho para eso. Hay mucha gente que son, Pablo dice, mira, en una casa grande hay muchos utensilios. Entonces Pablo dice, ya que estás en esa casa grande, hablando de la iglesia, sé un buen utensilio. Sé un buen utensilio.
que Dios te use para cosas maravillosas. Porque fíjate, en esta casa que estamos aquí hay alfombra que todo el mundo le pasa por el piso y es parte de la casa. Aquí hay luces que alumbran para que tú puedas leer. Hay paredes para no mojarnos y hay un aire acondicionado para aclimatarnos bien. Y hay unos baños allá atrás. Ahora, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres ser dentro de una casa grande? Un instrumento útil. Pues dependiendo con el oído que tú me escuches, es que tú vas a saber quién tú eres dentro de una casa grande. Dependiendo del oído que tú tengas. Porque Pablo dice que hay gente que tienen orejas y no tienen oído. Cuando tú escuchas, tú eres un espíritu y tú tienes 3 medidas. Tú tienes 30, 60 o 100%. Entonces, esta palabra viene para saber qué tipo de oído tú eres. Si eres un 30, un 60 o un 100%. La semilla cayó en buen terreno, el sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en buen terreno y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno de la semilla. El terreno era bueno, todo era bueno, la semilla toda era buena, pero cayó y en una creció más, en una menos. Porque la palabra de Dios está cayendo en tu oído. Entonces, estamos hablando del personaje Pedro. El tema de esta noche es el inicuo. El tema de la convención. El gran inicuo. O sea, Pedro es una de las personas más malas que llegó a la historia. Una vez Jesucristo le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y se quedó callado. Y después le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Porque Jesús le estaba sacando la medida. Jesús sabía quién era él. Y se quedó callado. Y cuando le preguntó la tercera vez, dice, ay, Padre, a mí me está que él sabe quién soy yo. Dice, Pedro, ¿tú me amas? Entonces dijo, tú lo sabes todo. Y cuando Pablo se sentó con él 15 días, allí se dio a conocer que él no lo amaba. Porque el mensaje que Jesús le dio a Pablo es donde se prueba si tú amas a Dios. Que es el mensaje de la gracia. Oye, y en otra ocasión, por la boca de Jesús nunca salió palabra corrompida. Dice, no hubo engaño en su boca. Dice así, no hubo engaño en su boca. Y un día tuvo que decirle a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. Solo a un personaje en la historia Jesús le dijo Satanás, a Pedro. ¿Esto es verdad? ¿Sí o no? ¿Le dijo Satanás sí o no? A Judas no, Judas era más tranquilo, un personaje menos peligroso. Es más, Judas le llamó amigo. ¿Tú sabes por qué a Judas le llamó amigo? Porque él hizo lo que tenía que hacer, entregarlo. Dice, este es mi amigo, chico, tú no ves que yo tengo que morir. Entonces Pedro fue peor. Pedro, no vayas a la cruz. No seas Satanás, chico, como yo no. Si a eso yo vine, si yo no muero, el proyecto se me va al piso. Judas no, Judas era tranquilo. Judas no. Al lado de Pedro, Judas fue bueno. Pastor, ¿y por qué Jesús escogió a Pedro como parte de los apóstoles? Porque él tiene todo predestinado, preordenado, y él necesitaba un hombre como Satanás fue